Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Dios me les bendiga, grande Dios y todopoderoso, aquí nuevamente con ustedes. Qué bendición que nos volvamos a encontrar en este hermoso mensaje que el Señor tiene para hoy, como siempre. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, vamos a empezar en este momento invocando la presencia de nuestro amado Dios y Rey, para que sea Él el que nos hable y para que sea Él el que nos enseñe y nos transmita su mensaje el día de hoy, para que quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente y que dé fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces, invoquemos la presencia de nuestro amado Rey en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, grande Dios y todopoderoso, Señor misericordioso. Tú eres majestuoso, Señor. Gracias te damos por tantas bendiciones que recibimos. Gracias, Padre Santo, por nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, los abuelos, los tíos, toda la familia, Señor, porque todos ellos han contribuido en algo para nuestro crecimiento, para nuestra vida. Gracias, Señor, por ello. Gracias por todas las personas que de alguna manera han contribuido también en nuestra formación, en nuestros colegios, allí en las escuelitas donde estudiamos, personas influyentes o personas que fueron autoridad para nosotros en algún momento, Señor, también te damos gracias, Señor misericordioso. Te damos gracias, Señor bendito y adorado, también por las personas que trabajan en el campo, Señor misericordioso, porque gracias a ellas nosotros podemos contar con alimentos, con unos alimentos tan deliciosos en nuestra mesa, Señor. Gracias, eterno Dios y Rey. Gracias por aquellas personas que también en el campo no solamente trabajan la tierra, sino que cuidan los animales, que nos dan también otros nutrientes que nosotros necesitamos, Señor. Padre Santo, si nosotros nos damos cuenta, son muchas y muchas y muchas cosas que tenemos que agradecerte, Señor, que realmente pareciera tan pequeña esa palabra para decirte todas las cosas que nosotros tenemos para agradecerte, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y te glorificamos, te damos gracias, te exaltamos, te damos gracias por tu pueblo Israel, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que aceptó el llamado tuyo, Señor, para seguirte, para transmitir el mensaje que tú hiciste para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por tantas cosas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos conocer tantas personas en nuestro camino, Señor, todas que nos dejan grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Así sea simplemente una sonrisa, pero una sonrisa que se recuerda, Señor. Gracias, eterno Señor. Te alabamos, Padre mío, te alabamos. Muchas cosas tenemos para exaltar tu nombre, para decirte lo maravilloso que eres, de las cosas tan grandes y tan poderosas que tú nos has guardado, de los caminos que tú has trazado para nosotros, de los propósitos que tú vienes haciendo para nosotros, de tantas cosas, Señor, que para nosotros son ocultas, pero que tú tienes en tu mente ese plan para nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios y Rey. Te pedimos, Padre Santo, que tú hoy nos des esa palabra maravillosa, esa palabra, Señor, bendito y adorado, esa palabra que nos lleva a tu presencia y que nos siga enseñando y nos siga mostrando el camino que tú anhelas para nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, disponemos todo lo que nosotros somos, Señor, para ti,
para que este momento, Señor, sea solo para ti, para prestar atención a tus palabras, a tus consejos, a tu orientación. En este momento sola, Señor, que tú seas nuestro guía. Gracias, eterno Dios y Rey, que la sangre de Cristo nuestro Señor Jesucristo venga sobre nosotros para que nos redima el control que el enemigo ha tenido en nuestra mente, en nuestra vida, que nos libere, nos perdone, nos limpie y permita que la luz de tu palabra llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, para que sea sembrada y dé fruto, más fruto y mucho fruto. Permítenos tú la presencia de tu Espíritu Santo y que Él traiga la revelación de tu poderosa palabra, para que así, Señor, la pongamos por obra y seamos esa ofrenda agradable a ti. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un mensaje muy hermoso, porque vamos a mirar algo que nosotros tenemos para estos tiempos tan lindos, estos tiempos donde de verdad nuestro corazón, nuestra vida debería ser un altar para el Señor. Son tiempos maravillosos donde nosotros podemos recibir grandes cosas. Y yo creo que, cuando nosotros vamos a una iglesia, es curioso, nuestra mirada siempre se dirige hacia el altar. Y hay unos altares bien particulares. Nosotros que hemos podido recorrer un poquito de muchas iglesias, gracias a la bendición que el Señor nos da, realmente hemos podido ver altares muy curiosos, muy lindos, muy sencillos, otros bien elegantes, son unos altares tremendos. Pero entonces vamos a mirar realmente qué es lo que debería significar el altar, porque, si nosotros vemos desde la antigüedad, desde el tiempo de Noé y su altar, Josué y su altar, Moisés y sus altares, Abraham y sus altares, en fin. Nosotros tenemos, a través de la historia de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que siempre han existido los altares. Y es importante que nosotros veamos, ¿sí?, como el significado del altar, porque son tiempos donde si nosotros queremos obtener las promesas, nosotros de verdad tenemos que levantar altar para Dios. Y hoy vamos a trabajar un poco el texto que se encuentra en Génesis 12. De ahí en adelante vamos a tomar varios versículos que nos hablan de cómo Dios llama a Abraham. En ese momento no era Abraham, sino era Abraham. Entonces vamos a empezar precisamente por Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Tremendo, tremendo. Porque en este momento en que el Señor llama a Abraham, imagínense, él llevaba ya 75 años de edad. 75 años de edad. En nuestros tiempos ya estaría como viejito, ¿cierto? Pero para ese momento es que el Señor llama a Abraham. Y a partir de ese momento él sale en búsqueda de la tierra que el Señor le dijo, porque él iba a dar una descendencia. Él en ese momento estaba casado con Sarai. Quiere decir, ella era una mujer estéril, ella todavía no había sido tampoco transformada, ¿no? Y resulta que ellos salen, y es particular porque él aprendió a hacer altares, ¿sí? Altares, dentro de todo, porque era como una forma de alabar, de como purificar, ¿sí?, de buscar la dirección de nuestro Señor, porque, en ese momento no habían sacerdotes, en ese momento no habían iglesias,
Y era una forma muy especial cuando ellos hacían el altar. Ellos no solamente ofrecían un sacrificio al Señor, sino que además de eso era el momento en que ellos adoraban, en que ellos buscaban la dirección de Dios, porque ahí era donde ellos recibían dirección. Si nos acordamos, Moisés, cuando se había ido por allá lejos después de que mató al egipcio, precisamente el altar que se ve es cuando él ve la zarza ardiente y él llega allí, es como una especie de altar donde el Señor le va a orientar allí lo que debía hacer. Entonces, miremos que los altares para ese momento son muy, muy importantes. Entonces, tengamos presente que los altares se fueron construyendo. Si nosotros vamos a mirar en la antigüedad, ¿cómo los construían? Colocaban primero roca, ¿sí? Colocaban unas rocas. Acordémonos, Josué hablaba del altar que puso las 12 piedras. Bueno, ellos colocaban rocas simplemente. Encima colocaban las maderas, los leños, ¿sí? Los leños. Y encima ya venía la ofrenda, o sea, el sacrificio, o sea, el animal que ellos iban a ofrendar. Entonces ellos hacían el altar de sacrificio, el altar de la purificación, y no solamente eso, sino la búsqueda de la orientación. O sea, es muy importante que nosotros tengamos presente eso, de cómo fue construido el altar desde los tiempos antiguos, porque eso nos va a mostrar cómo en la actualidad, en el momento en que llega nuestro Señor Jesucristo, el altar se mantiene, ese altar se mantiene. Pero el altar que vive Abraham es bien especial porque a partir de ese momento como que se da con mayor claridad lo que va a ser el altar de nuestro Señor. Miremos que es importante que tengamos presente que los altares entonces servirían para 4 elementos, por decirlo así. Entonces, el primer momento es el altar de la búsqueda. O sea, yo voy, es el lugar de la búsqueda. Entonces, ¿qué hacía Abraham? Levantaba el altar, o sea, las piedras, la leña, el sacrificio, oraba al Señor y él buscaba orientación de Dios para que le dijera, bueno, hacia dónde se iba a encaminar. Acordémonos que aquí nos está diciendo, deja tu casa, tu parentela, todo, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, en cada parte, él levantaba altar para Dios. Miremos que aquí en Génesis, en el mismo capítulo 12, versículo 8, dice lo siguiente, dice, luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel. Ustedes si se acuerdan de un nombre que Rafael constantemente nombra cuando nosotros estamos en los conferencias, Rafael dice, ¿cómo se llama tu casa? Así lo dice, ¿cómo se llama tu casa? Y mira, aquí está el nombre de Betel y tiene un significado, ¿no? Y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde había acampado y la ciudad de Jai al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. En el versículo 9 dice, después siguió su camino poco a poco hacia la región de Negev. O sea, aquí nos está mostrando cómo Abraham, él buscaba orientación de nuestro amado Dios y Rey cuando él levantaba altar para Dios. O sea, él entraba en oración, él hacía el sacrificio, la purificación, y él buscaba orientación de nuestro amado Dios para saber hacia dónde debía encaminarse. Miremos que aquí dice, estaba en Betel, o sea, estaba en un sitio de oración, porque Betel significa casa de oración, puerta del cielo. Entonces, ¿él qué hacía? Él entraba en oración y abría
esa puerta al cielo para hablar con nuestro amado Dios, para encontrar precisamente la orientación hacia dónde seguir. O sea, es el lugar de la búsqueda. Si yo quiero encontrar respuestas a situaciones, yo debo ir a la oración. O sea, cuando yo me acuerdo, muchos momentos se me dieron en el trabajo, especialmente, que a veces no sabía si yo debía continuar en un trabajo o al contrario renunciar, o sea, en diferentes momentos. Y fue bien especial porque yo iba primero a la oración, o sea, hacía así mi propio altar, ¿cierto? Que yo tengo, y que entraba en oración y le pedía al Señor consejo para que Él me mostrara qué debía hacer, o sea, qué camino debía tomar. Y la realidad, el Señor siempre le habla a uno. Él le habla a uno a través de su palabra, porque por eso llama palabra de Dios. Él le habla a uno a través de la palabra de Dios. Y podía muy fácilmente, y lo supe las veces que yo debía renunciar, las veces que debía continuar en mi trabajo, quitando de mi mente toda duda, toda confusión de si debía retirarme o no, cosas así. O sea, las decisiones las tomaba con base en lo que Dios me orientaba. O sea, es muy importante que nosotros miremos que en el altar es el lugar de la búsqueda de respuestas. Cuando nosotros tenemos dificultades, es importante ir al altar, o sea, a ese momento de encontrarnos con Dios. Porque si nosotros contamos con Dios, nosotros vamos a caminar de manera segura. Vamos a ir a la fija, decimos nosotros. ¿Por qué a la fija? Porque precisamente, como vamos ya con la orientación de Dios, el Señor sabe hacia dónde nosotros nos estamos encaminando. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación. Bueno, entonces, pasando del lugar del Abraham, dice que hubo un momento, ¿sí?, que Abraham desconfió de ir al altar, porque a veces nos pasa eso, ¿saben? Y aquí en el pasaje, en toda la historia de Abraham, él mostraba como en algunos momentos confiaba en Dios, buscaba la orientación de Dios, obtenía su dirección. Pero miremos que en el versículo 10 dice lo siguiente, dice: por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en aquella región. O sea, miremos que ya hay una situación que está presionando. Hay algo que te está acosando, hay algo que te está como incomodando. Aquí estaba pasando eso, o sea, Abraham tenía toda su familia, o sea, él se había con su esposa, sus siervos, etcétera, y resulta que no tenían alimento, o sea, se sentía presionado, y a veces nosotros nos encontramos así, dice, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo. Ojo con esto, porque aquí nos está diciendo, él se fue a vivir a Egipto. Egipto para todos, se supone, representa, se fue a vivir al mundo, ¿sí? De pronto le ofrecieron una buena tierra, ¿sí? Buenos pastos, pero en sitio, en territorio que no era sino de idolatría, de cosas que se manejaban en Egipto, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que un negocio muy bueno y entonces hacemos sociedad con una persona muy del mundo, o por ejemplo negocios de venta de licores o cosas para que tomen ahí, para que de cigarrillos, o sea, cosas de diversión, pero no sana, o porque, no, es un dinero rápido que usted se va a ganar y de pronto es llevar este paquetico allá. Y yo lo sé porque muchísimos jóvenes llegaban a la institución, dice, porque llevó de un paquetico de un lado al otro y entonces los capturaban y resulta que estaban con drogas o con cosas ilegales y llegaban a la institución, cosas así. Entonces,
A veces nosotros las presiones hacen que nosotros tomemos malas decisiones y entremos a trabajar o a buscar respuestas en el mundo. Aquí nos está diciendo, Abraham no se salvó tampoco eso, él también vivenció la situación. O sea, a mí me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios le dice a uno que ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros, que tomaban buenas o malas decisiones, y en este caso, mire, ya Abraham estaba caminando hacia la tierra de la bendición, pero se le olvidó por la cuestión de la escasez del alimento, de toda esta situación, y se fue a vivir a Egipto. Y entonces dice, y se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada que comer en el lugar donde vivía. ¿Sí ven? A causa de esta situación, entonces Abraham se fue allí a Egipto. ¿Saben qué fue lo más tremendo? Que allí en Egipto, Abraham empezó a decir mentiras. Empezó a decir mentiras, y les voy a decir porque mira lo que dice aquí. Dice, cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa y que cuando los egipcios te vean te van a decir, esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Y entonces el que dice, no, pues hagámoslo más sencillo, digamos que usted es la hermana mía. Así fue de sencillo. O sea, ahí ya empezó Abraham a decir mentiras. O sea, cuando nosotros vamos al mundo, nosotros vamos a empezar a caer en las cosas del mundo. Porque el que anda entre la miel, algo se le ha de pegar. Uno a veces dice que no, yo estoy muy firme, a mí no me va a pasar esto, pero curiosamente cuando nosotros estamos relacionándonos con el mundo, terminamos haciendo cosas del mundo. Si tú estás acostumbrado a hacer las cosas, a vivir y hacer las cosas del mundo y no renunciar a cosas que de verdad son del mundo, pues desafortunadamente terminarás actuando como tal. Y cuando tú actúas así, te aseguro que muchas veces no te vas a acordar de hacer el altar de Dios. Y a Abraham le pasó, él empezó a decir mentiras, a él empezó a ir mal, porque a él le empezó a ir mal. Entonces, ¿saben qué fue lo particular de Abraham para ese momento cuando él entiende muchas cosas? Él, bueno, trata de salir de allá de Egipto, pero ¿sabes qué se llevó con él? Se llevó a Agar. ¿Sí se acuerdan quién era Agar? La esclava que terminó siendo la mamá de Isaías, el primer hijo de Abraham. De Ismael, perdón. Perdón, ya le cambié el nombre. De Ismael. Y resulta que si ahorita nos damos cuenta en la actualidad, ¿quiénes son los que están en esa pelea precisamente con Israel? Son precisamente descendientes de Ismael, del pueblo de Israel, de Ismael. Entonces, hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando nosotros nos desviamos del camino, cuando nos desviamos de estar en el altar de Dios, hay consecuencias. O sea, nosotros tenemos que ser claros. Que esas consecuencias se pueden romper, sí, pero resulta que cuando uno no las rompe, bueno, hasta la actualidad se pueden ver los resultados de esto. Entonces, ¿qué sucedió? Sale Abraham de allí, se va con Sarai, se va con Agar. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que si nosotros seguimos mirando, hay que ver que un altar no solamente es un lugar de búsqueda. Un altar es un lugar de adoración. Lugar de adoración. Miremos en Génesis 13, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente. Dice, de Negev, ¿se acuerdan que él había caminado hacia Negev? Regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel. ¿Sí se acuerdan? Yo sé que sí. Y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero entre Betel y Jai, o sea, al altar
que él había hecho inicialmente. Ese era el lugar donde antes había construido un altar y allí invocó el nombre del Señor. Él volvió sobre sus pasos. Él volvió al altar que había construido. Él volvió allí a adorar a Dios, porque reconoció que haberse distanciado no le fue tan bien, no le iba muy bien. Cuando uno se distancia del Señor, no le va muy bien. Y aquí el Señor nos está mostrando cómo es importante que nosotros volvamos al camino, volvamos a la oración, volvamos a reconocer quién es nuestro Rey, quién es nuestro Dios y nuestro Señor, porque es muy importante. Muchos hemos empezado en momentos donde hemos estado, mejor dicho, que flotamos de amor por Dios. Y hemos estado súper, como se dice, agarraditos de Dios, de la obra del Señor, de las palabras, vibrando en el corazón con la presencia de Dios. Y nos desviamos del camino, tomamos rumbo a Negev por el lado de Egipto, nos involucramos en las cosas del mundo, pero el Señor aquí está pidiendo, ¿cierto? O sea, viendo que nos está yendo mal, nosotros tenemos que recapacitar y volver al camino. O sea, el Señor está esperando, ¿sí? Yo soy quien tengo que ser consciente. ¿Será que me conviene estar en el mundo o será que me conviene estar en la presencia de Dios? Porque cuando yo me permito ser dirigido por Dios, encuentro el camino, encuentro el rumbo, todo. Pero cuando yo me alejo de Dios, empiezo a tomar mis decisiones y pierdo el rumbo y pierdo lo que pude haber alcanzado. Entonces yo tengo que ser consciente que yo tengo que volver al altar del Señor y adorar al que es mi Rey, adorar al que me puede realmente guiar. Solamente a través de Él yo puedo encontrar el camino. Entonces cuando yo estoy en el altar de la adoración, o sea, cuando ya vuelvo de ese caminar por Egipto, ¿cuál sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico que tengo que hacer? Pues pedirle perdón a mi Rey, reconocer que le fallé, reconocer que yo sin Él no puedo ir a ninguna parte, o que si yo voy, no voy a ir a la parte donde debería ser, o sea, donde es la bendición. El Señor espera que nosotros como que le demos ese privilegio a estar en la presencia de Dios, que sea nuestra prioridad en la vida, que sea nuestro primer lugar, que sea lo más importante para nosotros, no lo último, no cuando ya cometí errores, no cuando tomé decisiones, no cuando hice los negocios incorrectos, cuando me uní con la persona incorrecta, cuando ya he destruido muchas cosas, entonces ahí sí volver. No, yo tengo que buscar, antes de tomar cualquier decisión que sea importante para mi vida, tengo que buscar esa presencia. Entonces yo tengo que volver al altar de Dios y pedir perdón. Pedirle perdón, empezar y decidir por sobre todas las cosas querer adorar a Dios, que Él sea lo primero en nuestras vidas, ¿sí? Que Él sea, lo más importante para mí, ya sea que me esté yendo súper bien o ya sea que no me esté yendo tan bien. Es lo más lógico que a veces solamente buscamos a Dios cuando nos va mal. Pero cuando nos está yendo bien, se nos olvida. Ahí es donde empezamos a tomar las decisiones a nuestro ritmo, a nuestro gusto. No, tenemos que, aún en lo malo como en lo bueno, tenemos que ir al altar de Dios. Y si estamos en lo bueno, adorar al Señor. Y si estamos en lo malo, también adorarlo. Pero Él nos va a ayudar a encontrar el camino para salir de lo malo. Entonces es muy importante que el altar de la oración lo conservemos. ¿Saben qué hace el altar de la oración? El altar de la oración guarda nuestros pensamientos. Por eso es que es tan importante el altar de la oración.
guarda nuestros pensamientos. Necesitamos guardar nuestros pensamientos de muchas cosas que vienen del mundo. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros vayamos al altar de la adoración y así nosotros podemos de verdad, con nuestros pensamientos protegidos, regresar, mantenernos en el camino como Dios desea. Viene un altar que es muy importante, porque una cosa es yo busco al Señor, otra cosa es yo reconozco que me equivoqué y lo busco para pedirle perdón. Esos son altares que yo levanto, esos son altares que yo construyo, pero hay un altar que cuando yo estoy buscando, cuando yo estoy adorando, que el Señor me pide que haga. Es un altar importante, es un altar que es Él el que me lo pide. Y ese altar tiene que ver con la entrega, el altar de la entrega. Y vamos a ver en Génesis 22, porque si seguimos con la historia de Abraham. En Génesis 22, versículo 9, pongamos atención a lo que nos dice. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, miremos aquí cómo es de tremendo. Abraham estaba haciendo lo que se hacía en el altar. El altar se hacía la roca, se colocaba la madera y posteriormente se colocaba el cordero. Pero en este caso, el que iba a ser sacrificado era el hijo de Abraham, Isaac. Y es en ese momento que uno dice, ¿por qué el Señor, después de que le da la promesa a Abraham a los 75 años, y cuando él tiene 100 años es que nace su hijo, ¿por qué le pide luego a ese hijo? Porque se lo solicita. Bueno, pues por algo tremendamente importante. Porque a veces nosotros, al recibir una bendición, resulta que esa bendición empieza a desplazar el lugar que a Dios le corresponde. Entonces, digamos, obtuvimos el esposo y entonces ese esposo desplaza el lugar de Dios. Que tuvimos al hijo, entonces el hijo desplaza al lugar de Dios. Que obtuvimos el trabajo y entonces el trabajo desplaza el lugar de Dios. Que obtuvimos el negocio y entonces el negocio desplaza el lugar de Dios. Entonces, por eso es que el Señor nos dice claramente que no puede haber nadie por encima de Dios. Nadie ni nada por encima de Dios. Por eso este altar lo pide nuestro amado Dios y Rey. A todos nos pide el altar de la entrega. Cuando en nuestra vida ha habido alguien por encima de Dios, alguien que hace en donde nos hemos centrado nuestra atención, ese altar Dios nos lo está pidiendo. ¿Para qué? Para que nosotros le mostremos al Señor si es más importante ese altar, esa persona que está en ese altar, o nuestro amado Dios y Rey. Es muy importante que seamos claros en esto. Porque te aseguro, y yo pude entenderlo, que muchísimas veces nosotros como mujeres sobre todo, obtenemos nuestra pareja, oye, y es impresionante cómo nosotros ponemos a nuestra pareja en el altar de Dios. Y precisamente por colocar a nuestra pareja en el altar de Dios, pues vienen las dificultades. Porque se toman, o sea, primero estaba uno en Betel orando por su pareja y apenas tuvo su pareja, te fuiste para Egipto, te metiste en Egipto. Y entonces ya empiezan los problemas porque estás en Egipto. Entonces las traiciones, la infidelidad, los problemas, los golpes, bueno, etcétera. Y entonces ahí sí te devuelves a Betel, a volver a orar. Pero aquí es donde Dios te dice,
el altar de la entrega. Entrégame ese cordero, entrégame esa bendición, porque acordémonos, Isaac era la bendición de Abraham, era el hijo amado, el que tanto anhelaba Abraham. Lo tuvo siendo un viejito, un viejo, y para él era, era lo máximo. Pero entonces, ¿cómo estaría el corazón de Abraham tan apegado a este hijo, que Dios le pidió a ese hijo como ofrenda? Es importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué razón? El altar siempre, la roca, ojo con esto, la roca es los fundamentos sobre los cuales nosotros nos cimentamos, ¿cierto? Viene la leña, y la leña es la cruz. La leña es la cruz. Y el cordero, ya sabemos quién es el cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no quiere, a Abraham le pidió eso, pero ahorita con la presencia de nuestro Jesús, del tiempo de la gracia, nuestro amado Dios quiere que nosotros estamos soportados, estamos fundamentados en nuestra fe, válido, pero el Señor quiere que nosotros vayamos a la cruz y entreguemos todos esos corderos, esas dioses que hemos puesto antes que Él, y los crucifiquemos, se los entreguemos. Eso fue lo que probó Dios a Abraham. Si era más importante el hijo de Abraham, o realmente le iba a creer a Dios y se iba a concentrar también en Dios. Porque eso es lo que nos pasa muchísimas veces. Obtenemos pareja, obtenemos hijo, obtenemos trabajo, obtenemos negocio, obtenemos salud, obtenemos muchas cosas y se nos olvida estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso, si tú vuelves, con esto, porque yo sé y siento en mi corazón ahora, que muchas mujeres preciosas se fueron, obtuvieron una bendición, con esa bendición se fueron al mundo, al Egipto, y ahora están volviendo a la presencia del Señor. Están volviendo a la presencia del Señor. Pero este es el momento en que el Señor te está diciendo, entrégame ese Isaac, entrégame ese ídolo que te levantaste con esa persona, con ese negocio, con ese hijo, con ese trabajo, con lo que sea. Entrégame eso, entrégame esa profesión, lo que sea, entrégamelo. Porque el Señor necesita mirar si para ti es más importante esa cuestión o Él. Y entregarlo es dispuestos a morir completamente a esa situación. A morir completamente. Realmente desprenderme de esa situación. Y demostrarle a Dios que Él es primero. Ustedes ya saben, a Dios no se le engaña en el corazón. Él lee las intenciones del corazón. Debe ser honesta esa entrega. Ese altar de la entrega es, debe ser como una prioridad para nosotros, debe ser lo más importante. Ahí yo le demuestro a mi Señor que yo lo amo a Él más que cualquier cosa sobre el mundo. Es tremendamente importante. Por eso, a veces, si tú has querido obtener una bendición y no la has obtenido, es porque no has entregado. Tienes posiblemente el altar, tienes la leña, pero no estás entregando el sacrificio, la ofrenda. No la estás entregando. Y el Señor te lo ha dicho. El Señor te ha mostrado qué es lo que tienes que morir. Pero no has obtenido la bendición porque no entregas lo que el Señor quiere que tú le entregues. Entonces, mujer de Dios, piensa claramente, porque yo sé que en este momento le estás pensando. Estás pensando en ese esposo, estás pensando en esas finanzas, en ese negocio, estás pensando en ese hijo, en esa hija,
estás pensando en eso, o sea, el Señor te está mostrando tu apego en este momento. Y el Señor te está diciendo, entrégame. Tú tendrás que decidir, pero si lo haces, hazlo de corazón. Porque el Señor lo único que quiere es amarte y bendecirte, y quiere darte bendiciones. Pero debes mostrar hasta dónde tú sí quieres esa bendición de Dios. O sea, que Él esté en tu vida, que Dios esté en tu vida. O sea, que tu bendición sea la presencia de Dios en tu vida. Y ya con Dios te aseguro que tienes todo lo demás. Dios hará todo lo que es mejor para ti. No tengas miedo. Pero es importante que tú mires esta situación porque no has obtenido la bendición, porque no has entregado ese sacrificio que el Señor te ha pedido. Entonces es importante que lo revises. Viene el cuarto y último altar. Y el cuarto y último altar es el altar de la revelación. El altar de la revelación. Y vamos a mirar en Génesis 22, en el mismo capítulo, versículo 13, que dice lo siguiente. Dice, Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, en ese momento, Abraham vio, o sea, él estaba viendo a su hijo, al que iba a sacrificar. Pero él se dio cuenta que en últimas, o sea, cuando el ángel le dice detente, el Señor le muestra quién es el que sacrificó, al carnero, ¿sí? Al carnero. Entonces él le dice a Abraham que vaya y tome básicamente el carnero para que lo sacrifique en lugar de su hijo. Y yo te digo a ti en este momento, si tú en este momento estás mirando el altar, tú tienes la roca, tienes la leña ya encendida, vas a sacrificar eso que tanto anhelas, que tanto amas, que ha sido lo primero. Y se lo vas a entregar a Jesús. Realmente, ¿a quién estás sacrificando? ¿A quién sacrificas? Cuando tú entregas algo, al que se sacrificó fue al Cordero inmolado, a nuestro amado Jesús. O sea que cuando tú entregas algo, es Jesús el que va allí a ese altar. Y nos está mostrando cómo en la actualidad fue Jesús el que fue al altar. El Señor necesita que se lo entregues para que Jesús pueda ir al altar y pueda purificar. Eso es revelación. Que tú puedas entender que si tú le entregas todas tus cosas al Señor, el Señor es el que se va a ofrecer por ellas. Es la revelación. Entrégale eso, porque siento que hay mujeres que están llorando, porque te estás dando cuenta, tenían miedo de soltar, pero es el momento de que sueltes a esa pareja, sueltes a ese hijo especialmente, sueltes ese negocio, que lo entregues a Jesús, porque es Jesús el que va a ir a ese altar, a ese sacrificio. Él está tomando a tu esposo, a tu pareja, a tus hijos, pero Él es el que está yendo allí. Es el altar de la revelación. Cuando tú vas al altar de Dios, cuando tú lo buscas, cuando tú lo adoras, cuando tú entregas, es cuando el Señor te revela. Y el Señor quiere eso. Debes entregar cosas para que se te revelen otras. Porque el Señor no quiere que vivas en la oscuridad, el Señor quiere que vivas en la luz. Pero tienes que entregar. Suelta de tu vida tantas cosas, tanto dolor, tanto resentimiento. Mira, hasta ese resentimiento que tienes en tu corazón se ha vuelto un ídolo para ti. El Señor te está diciendo, entrégamelo.
Pásalo aquí, entrégalo a este sacrificio y te voy a revelar. Y es la única forma como el Señor revela. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Porque el Señor, cuando nos revela las cosas, es como cuando se abrió una ventana y tú puedes ver ampliamente una cantidad de cosas que antes no podías ver. ¿Por qué? Porque cuando tú no quieres entregar, te encierras, como que te esclavizas, como que te aprisionas. ¿Por qué? Porque no quieres soltar y entonces vives amarrado, como escondido, como, no sé, apretado, enredado en sogas, qué sé yo, y el Señor no te puede revelar. Suelta, entrega lo que el Señor te ha pedido y el Señor te va a revelar muchas cosas que has tardado en ver porque no has entregado. Por eso en este momento yo te invito a que, bueno, con este mensaje tan claro y con aquello que ya acabas de darte cuenta que debes entregar, pues que podamos entregar. Yo sé que hay muchas cosas en tu corazón, pero empieza ahora y no dejes de hacerlo hasta que puedas entregar todas aquellas cosas que el Señor te está pidiendo. Porque solamente tú lo sabes, cuando no has perdonado, cuando no has hablado con alguien, cuando no has hecho las paces con alguien, o cuando simplemente quieres tener apegos y apegos por muchas cosas, todo ello, el Señor te lo ha pedido y este es el momento en que el Señor nos está pidiendo. Por eso, cierra tus ojos allí donde estás. Señor Padre eterno, grande Dios todopoderoso. Sí, Padre, hemos conocido y reconocemos que hemos levantado altar para ti. Hemos buscado dirección tuya, y hemos obtenido bendiciones tuyas, pero cuando las obtuvimos con base en esas bendiciones, nosotros nos fuimos para el mundo. Nos olvidamos de ti, Señor. No vivimos conforme a tus enseñanzas, a tu palabra. Realmente nos dejamos guiar de muchas cosas que no eran, Señor. Aun cuando estuvimos mucho tiempo caminando contigo, por alguna razón, nuestra atención se centró en otras cosas que no eran, Señor, tú. Tú no eras. Perdónanos, amado Dios. Perdónanos, Padre eterno. Perdónanos porque pusimos dioses delante de ti. Sí, Padre, nos volvimos idólatras. Sí, tenemos que reconocer la idolatría, Dios. Porque la idolatría han sido personas, han sido dineros, han sido trabajos, han sido vicios, han sido objetos. Señor, han sido muchas cosas. Hemos sido idólatras. Señor, perdónanos por ello, Señor. Y sí reconocemos, Dios, porque en nuestras mentes en este momento están todos aquellos altares, Señor, que levantamos a cosas que no eras tú, que no eras tú. Danos la fuerza, Señor, y la determinación, Señor, para entregar esos altares, para entregar esa pareja, ese esposo, Señor, que ha generado dolor, traición, maltrato, angustia, golpes, infidelidad, que ha sido indiferente, que sus palabras son como golpes. Señor, que realmente hoy entreguen ese altar. De verdad, muera esa persona. Muera ese apego tan fuerte a ese hijo que se porta mal, que le he dado todo, que le he entregado todo, que me he desvivido, que lo está defendido, que le he permitido, le he patrocinado cosas para protegerlo. Me he puesto en contra aún de su padre y aún así levanta su mano, sus palabras, sus golpes, porque sus palabras son como golpes, sus humillaciones, la forma de explotación, todo
contra mí. Señor, te entregamos esos hijos, te entregamos esas esposas, esas parejas, te entregamos ese trabajo, que creemos que nos vamos a quedar sin nada si nosotros entregamos algo. Te entregamos esas situaciones, ese rencor, porque creo que si yo perdono voy a perder mucho. Perdóname, Señor. Eso es un error. Te entregamos esa adicción a lo que sea, al trago, al vicio, a la televisión, a la comida, al juego, a ir a consultar cosas ocultas, brujería. Son adicciones también. Señor, te entregamos todo ello, Señor. Aquí en el altar de la entrega, Señor. Con dolor, Señor. Con dolor, porque duele cuando se entrega. Cuando sé que no puedo contar con algo, Señor, duele. Hazlo, mujer, hazlo con todo el corazón, hazlo. No tengas miedo. Hazlo de corazón, entrégale al Señor. El Señor está preparando ese altar para que venga sobre tu vida la revelación. Para que venga a tu vida lo que debes guiar, hacia dónde te debes guiar. Porque es el camino que el Señor te va a mostrar. Padre Santo, gracias te damos. Gracias te doy, Señor misericordioso, por lo que haces en cada una de nosotros. Gracias, amado Dios y Rey, por tu bendición, por tu palabra. Gracias, Señor Dios y Rey, porque nos sigues acercando a ti, Señor. Que a partir de hoy, Señor, estos 4 altares los tengamos presentes, sean nuestra prioridad en la vida, para que nuestra vida se enfoque siempre conforme a lo que tú quieres para nosotros. Que este proceso, Señor, que empezamos ahora, Señor, continúe hasta que lo perfecciones para darte la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias, Padre Santo. Hoy te alabo y te bendigo. Te exalto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.